Education. Es un enorme gusto, enormísimo gusto estar por segunda vez el día de hoy contigo. Estamos al día 28 de mayo del 2020, 5 de la tarde hora de México. Un saludo por parte de Auvernia y toda su red de distribuidores autorizados. Un enorme placer y honor, la verdad, estar aquí reunidos para esta segunda tanda con un gran amigo, un amigo en Online Virtual Education que está conectado de Argentina, Manuel Fuchs. Estudió 2 ingenierías en Buenos Aires y aunque hoy vive entre México, Buenos Aires y algunas islas del Caribe, no ha dejado de estudiar, además de ingeniería, sociología, pero sus intereses extracurriculares lo han hecho muy completo. Se decidió y dedicó la mayor parte de su vida y de su tiempo en un ecléctico abanico que va desde la física cuántica, la filosofía, obviamente la biología, la genética y las regiones comparadas. El día de hoy nos está honrando aquí en México, desde su bella Argentina, donde se quedó en cuarentena, con un tema de futurología e inmunología. Lo puedes interrumpir con preguntas, dudas. Le gusta a Manuel estar elucubrando sobre tu propia reacción, así que estemos atentos y arrancamos. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a bordo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que sea de alguna utilidad lo que les voy a presentar. Pretendo provocar más dudas que aclarar, porque tengo una audiencia culta y espero que aprendamos juntos en última instancia, y supongo que yo aprenderé más que ustedes. Por eso les pido que no duden en interrumpirme, hacerme preguntas o hacerme aclaraciones o corregirme eventualmente. Así que cuando quieran, empezamos. Pues empezamos, mandamos un saludo y cordial abrazo a todos los que están conectados. Norma, hasta Morelia, la doctora Itzel, a Silvia, a todas y todos los médicos que no están ahorita en un área COVID, que están desde su casa, desde su oficina o desde algún lugar conectados en vivo contigo, y si no, en la repetición en YouTube para gozarte en otro momento de esa charla que seguramente valdrá la pena volver a ver. Así que sin más esperar, sino las 5:03 hora de México, 2 horas más en Buenos Aires. Gracias por tu tiempo valioso. Un abrazo a todos los argentinos, a la comunidad de Argentina de México, y que empiece el show. Gracias, Manuel. Bueno, les quiero comentar que probablemente la conexión no sea perfecta. Yo llegué aquí supuestamente para visitar durante 15 días. 5 días después se decretó el confinamiento, se cerraron los aeropuertos y no saldré de Argentina hasta septiembre al menos. He tenido mucho tiempo, así que el tema me interesa, he aprendido bastante, he estudiado y quiero compartir con ustedes qué es lo que he entendido de todo esto. Bueno, empecemos por futurología. Bueno, es difícil. Según Wagensberg, un físico catalán, dice que adivinar el futuro es la segunda profesión más antigua del mundo. Entienden cuál es la primera. Y adivinar es básicamente comunicar los deseos divinos, o sea, la palabra lo dice, incluso en inglés es to divinate, o sea, es tratar de entender lo que los dioses nos preparan para nosotros. Y siempre ha sido bastante difícil. En su momento, los que adivinaban el futuro o preveían que iban a pasar, los profetas, podían estar en peligro, porque cuando las profecías no se cumplían, algún rey enojado porque no se cumplió o alguna turba enojado acababa con ellos. Hoy en día, lamentablemente, como la ciencia no tiene respuestas claras para estas cuestiones, muchos ignorantes están dando certezas y confundiendo a la gente y sin las consecuencias que tenía para los antiguos profetas. Ahora, ¿con qué autorización y desde qué perspectiva voy a hablarle yo del futuro? Primero le voy a hablar del presente. ¿Qué me autoriza? Pues básicamente que he vivido. Y me he metido en muchos líos en mi vida y he vivido intensamente, lo cual hace que hoy no tenga miedo de la muerte y pueda mirar esta situación sin miedo, con una perspectiva casi contemplativa. Vamos a hablar primero del presente, vamos a hablar de inmunología y de futuros posibles.
En principio debemos decir una cosa, los eventos son naturales. Un tsunami, una erupción de un volcán o esta cuestión de una epidemia es natural. Las catástrofes son responsabilidad humana. Si un río aumenta su caudal y se lleva las casas de la gente que ha construido en lugares donde no debería construir, o en caso de un terremoto, la gente no ha construido las casas correctamente, o en el caso de un virus no estábamos preparados, no se debe a la naturaleza, se debe a nuestra ignorancia, a la pobreza, a la negación, a la arrogancia que tenemos como seres humanos y a tratar de simplificar las cosas y tratar de tomarlas en medidas humanas, cuando los eventos no tienen medidas humanas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a medir todo en metros. Metros es una medida humana, uno mide entre 1 y 2 metros, y las casas miden 10 metros, 20 metros, 60 metros. Si vamos a la física y hablamos de nanómetros o a la cosmología y hablamos de años luz, las dimensiones son inhumanas. Y también en el tiempo, que es algo que realmente no entendemos siquiera lo que es. Las dimensiones de esta pandemia son distintas de las que estamos acostumbrados. Esto no se resuelve en 15 días. Esto tiene un proceso que dura meses, años. Al principio de esta pandemia teníamos la expectativa de que era una cuestión que se iba a arreglar con un confinamiento de 15 días. Pues la naturaleza se mueve a otras velocidades, no humanas. Así que vamos a tener que tener un poco de paciencia. En distintos países se han tomado distintas políticas con respecto a la pandemia. El confinamiento obligatorio, en la Argentina ya hace 70 días que estamos en confinamiento obligatorio. Los resultados son muy pocos contagios y muy pocas muertes en relación a otros países. No llegan a 500 los muertos en todo el país, un país de 44 millones de habitantes. Si los vemos en relación a nuestro vecino Brasil o a Estados Unidos o a países europeos, otros países han decidido algo totalmente distinto. Por ejemplo, Suecia. ¿Quién tiene razón? Pues lo dirá la historia. Nosotros todos estamos experimentando algo nuevo y no sabemos cuál es la mejor manera. De hecho, vamos a hablar después de que hay una especie de simplificación entre economía o vida, cuando en realidad el problema tiene muchas más dimensiones aparte de eso. Pero básicamente hoy casi todos hemos sufrido este distanciamiento social y este encierro. Paradojalmente entiendo que esto nos ha obligado a recuperar nuestro tiempo. Constantemente ustedes profesionales están constantemente ocupados. Imposible encontrar tiempos para sí mismos, entre el trabajo, la economía, la familia, los niños, etcétera, etcétera. Nunca tenemos tiempo. Y ahora, de repente tenemos tiempo, obligatoriamente. No podemos salir, no podemos hacer, las cosas están cerradas. Y de alguna manera, el tiempo es parte esencial de nuestra libertad. Al fin y al cabo es el tiempo para hacer nuestro tiempo, para hacer lo que se nos da la gana. O sea, hallarnos a nosotros mismos y conectarnos con nuestros deseos. No estamos acostumbrados. A algunos los angustia mucho, a otros nos divierte. Pero entendamos que hay una oportunidad nueva, siempre que no caigamos en el miedo. Porque si caemos en el miedo, perdemos una maravillosa oportunidad de usar nuestro tiempo. Horacio dijo hace 2000 años, carpe diem, quam minimum credula postero. Les daré una pequeña traducción para aquellos que no recuerden el latín de la escuela secundaria. Dice en su poesía, quien tiene la oportunidad tiene que disfrutar de la vida. Sé sabio, bebe los vinos y acorta el tiempo breve la esperanza larga.
Mientras hablamos, se habrá fugado el tiempo celoso. Aprovecha el día, confía lo menos posible en el futuro. Carpe diem, quam minimum credula postero. Hace 2000 años entendían esto. En una oportunidad que me dio también Emanuel de hablar en un evento de Auvernia, me concentré, y esto fue previo a la pandemia, en decirle a todos aquellos que participaban, gente que tiene opciones de vivir bien, que se concentren en vivir bien. Invitamos incluso a 3 personajes exitosos en el sentido de que hacen lo que se les da la gana y les va bien en la vida, para tratar de compartir esta intención, de aprovechar. Ahora vino la pandemia y esto con la amenaza, sobre todo para nosotros los viejitos, yo soy un caso de alto riesgo por lo viejo y lo maltrecho, con más razón aprovechar el día. Y si esto tiene 2000 años de antigüedad, vamos a hablar de la epopeya de Gilgamesh. Quien no la conozca, es la primera historia escrita. Se han encontrado tablillas cuneiformes babilónicas, y en parte en esas tablillas y en otras en Egipto se han reconstruido la primera historia escrita, hace 4500 años, y en una parte dice así: cuando los dioses crearon la humanidad, apartaron la muerte para ella, reteniendo la vida en las propias manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, goza de día y de noche, cada día celebra una fiesta regocijada, día y noche danza tú y juega. Procura que tus vestidos sean flamantes, lava tu cabeza, báñate en agua, atiende al pequeño que toma tu mano, que tu esposa se deleite en tu seno, pues esa es la tarea de la humanidad. Lo sabíamos hace unos miles de años, pero el fárrago de esta vida que llevamos hoy a veces nos hace olvidar el disfrutar lo que tenemos y el día a día. Y de repente esta pandemia nos enfrenta a repensar y a vivir cada día intensamente. Ahora vamos a otra historia. ¿Quién mejores que ustedes saben la importancia de un diagnóstico? Se presenta ante ustedes alguien con un problema, con un dolor, y ustedes le explican lo que tiene. Yo he tenido personalmente la experiencia de tener un cálculo renal y el dolor espantoso que eso provoca, y no poder controlarlo por no saber qué era. Y cuando me dijeron que era eso, el dolor no disminuyó, pero yo lo pude manejar porque entendía. Nosotros necesitamos entender las cosas para poder manejarlas. Así funcionan los seres humanos. Porque si entendemos, creemos que podemos prever lo que va a pasar. Nuestro lóbulo frontal está hecho para eso, para generar modelos que prevean qué es lo que va a pasar. Necesitamos una narrativa. Y esa narrativa es para aplacar la incertidumbre, que es insoportable para muchas personas. Las personas toman seguros, quieren garantizar su futuro, quieren saber lo que les va a pasar. Porque la incertidumbre produce mucho miedo. Y es entonces que necesitamos narrativas, algo que nos sea una historia creíble de lo que nos está pasando. No necesariamente sea cierta, y aparte es difícil saber qué es cierto y qué no. Ustedes como médicos saben que los tranquilizan con un diagnóstico claro y que los tranquilizan con la historia de que todo va a ir bien. Voy a recurrir a la poesía nuevamente, a León Felipe, una poesía que siempre resuena en mi cabeza. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Esta pandemia ha dado la oportunidad de crear cuentos nuevos, porque esta es como una realidad nueva que hay que explicar, inesperada, sorprendente. Y está ocurriendo algo muy terrible. Insisto, los científicos todavía no tienen una idea clara de qué es lo que está sucediendo o cómo manejarlo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y muchos científicos serios salen a la palestra a decir, todavía no sabemos. No sabemos por qué no ataca a los niños, lo cual no es normal. En una epidemia de gripe generalmente los más vulnerables son tanto los ancianos como los niños. En la epidemia de gripe de 1918 apareció un pico también entre los adultos jóvenes de entre 15 y 23 años, que nunca pudo explicarse, por otra parte. Pero en este caso ataca solamente a los viejos y a los enfermos. Y a los niños no. Y hay algunas explicaciones, que los receptores nasales de los niños no tienen tantos ECA2 donde el virus puede fijarse, que la hemoglobina F y la hemoglobina A hacen diferencia y entonces no pasa el virus por el torrente sanguíneo en los niños, pero la verdad todavía no lo sabemos. No sabemos si este virus produce o no inmunidad en aquellos que se han contagiado. Y entonces salen un montón de gente que no sabe, ignorantes con certezas, y teorías conspirativas. Es terrible porque ellos se han apropiado de la narrativa. Esos son los cuentos que transitan por las redes. Y las medias que necesitan todos los días sacar noticias nuevas y no tienen, se hacen eco de las cosas más absurdas y más torpes. Eso es realmente peligroso. Nadie es inmune al miedo, no es que nos sentimos apartados de eso. Todo el mundo tiene miedo de esto que está pasando. A nosotros, aquellos que vivíamos bien antes de la pandemia, el miedo nos ilusiona a creer que la situación no cambiará fundamentalmente. Vivíamos bien, será un poco más complicado, pero encontraremos el nicho y seguiremos viviendo bien. Los que no vivían tan bien esperan que no se ponga peor. Quizás por eso aún no vemos efectos graves de descontento social. Es raro, todavía no se ve, porque la gente está temerosa y no quiere romper nada, por si acaso se puede arreglar. Y como decía, las narrativas contradictorias y confusas no tranquilizan a nadie. Y algunos se aferran a las teorías conspirativas y ese tipo de cosas, pero no alcanzan. Es necesario salir a educar, encontrar una narrativa correcta que nos permita salir de esto de la mejor manera posible. Hablando entonces hablamos entonces del presente, porque como decía, antes de entrar en el futuro, quería hablar un poco de dónde estamos parados hoy. Y ya que cuento con una audiencia culta de médicos, puedo hablar de inmunología. En este tiempo que yo he tenido, y dado que a mí lo que más me gusta es estudiar, me dediqué a estudiar microbiología y neurociencia y historia para entender un poco qué es lo que está pasando, y me he maravillado. Había visto algo de inmunología en su momento, pero me he vuelto a maravillar con lo que es nuestro sistema inmune. Y esta narrativa tiene una certeza. Nuestro futuro personal y el de la humanidad depende solo del sistema inmunológico. Al menos antes que se desarrolle una vacuna, pero aún así vuelvo a hablar de los tiempos. En el mejor de casos se desarrollará una vacuna, no será antes del próximo año. Esa vacuna tendría que ser inoculada a un porcentaje muy importante de la humanidad completa, estamos hablando de 7.800 millones de personas, para que realmente detenga
la propagación de este virus. O sea, dependemos del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es terriblemente sofisticado, es una maravilla, no puedo creer las cosas que hace. Debería de acabar con los patógenos antes de que empezásemos a sentirnos mal. Debería identificarlos, atacarlos y pararlos antes de que nos sintiésemos mal. Y sobre todo debería ser autotolerante, porque es tan poderoso que podría confundirse y atacarnos. Así que tendría que ser capaz de atacar a los patógenos y no atacarnos a nosotros. Los virus, ni siquiera sabemos cuál es el origen. Hay 3 teorías acerca de cuál es el posible origen de los virus. No se ponen muy de acuerdo, quizás las 3 son ciertas. Coexisten con la vida, porque ni siquiera son vida, desde hace miles de millones de años. Y la vida experimenta constantemente para tener más oportunidades de adaptarse y expandirse. Incluso hay algunos virus, este no lo es, retrovirus, que producen mutaciones del ADN de los huéspedes, de manera que estas mutaciones se transmiten por herencia y cambian eventualmente una especie. No es el caso del coronavirus SARS. Epidemias históricas. Nosotros empezamos a convivir en Europa, básicamente, y Asia, con los animales a partir de la agricultura y de la domesticación de animales hace aproximadamente 12.000 años. Y esa convivencia con los animales, que era realmente convivencia, viviendo en las mismas casas, ha hecho que algunos patógenos salten de los animales a los huéspedes humanos. Y ha habido montones de epidemias, prácticamente una docena por siglo, de grandes y pequeñas epidemias. De hecho, en este siglo, en el siglo XXI, el SARS-CoV-2 es la 6ª epidemia importante. Si recuerdan, tuvimos la gripe H1N1, tuvimos la gripe H5N1, tuvimos el MERS, el ébola, el Lassa, el SARS-1, y todos en este siglo, solo que ninguno tuvo la resonancia que ha tenido esta epidemia convertida en pandemia. Algunas epidemias, de hecho, cambiaron el curso de la historia, no solo de la historia humana, de la historia de la vida. Esta semana tuvieron ustedes una presentación en este mismo ámbito acerca de la historia de las epidemias, creo que fue muy completa y muy impresionante. Y es raro que no nos acordemos de las epidemias. Fíjense ustedes que la epidemia de gripe de 1918-1919 mató entre 50 y 100 millones de personas, cuando éramos solamente 1.700 millones en la Tierra. O sea, un porcentaje importantísimo. Sin embargo, nadie habla de ello. Se habla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad tuvieron menos muertos que la epidemia de gripe. Lo que pasa es que cuando hay una guerra hay ganadores, y a los ganadores les encantan las historias de las guerras que ganaron. Y en las epidemias no gana nadie, y queremos olvidarlas, porque el terror de la incertidumbre es tan terrible que no queremos acordarnos de ellas. Quizás esta ha sido una de las causas de negación que hizo que no estuviéramos preparados, a pesar de los avances científicos, a pesar de todo lo que tenemos hoy que no teníamos antes. Esta pandemia nos agarró mal preparados. No queremos acordarnos de que estas cosas pasen, posiblemente. Fíjense una historia maravillosa para mí. Es poco después de la desaparición de los dinosaurios, apareció un retrovirus que casi acaba con todos los mamíferos. Sobrevivieron muy pocos mamíferos. Era un retrovirus, como les decía, estos virus que cambian el ADN. Los mamíferos sufrieron una mutación que provocó la aparición de la placenta. En ese momento todos eran ovíparos y se volvieron vivíparos, que permitía proteger mucho más a las crías.
y fue quizás una de las ventajas competitivas más importantes de los mamíferos. O sea, los virus no son enemigos, son como parte de todos los experimentos que hace la naturaleza. Ahora somos parte de un gran experimento de la naturaleza. En términos naturales, de tiempo, de fuerza, de dimensiones, nos es muy difícil para nosotros que creíamos que estábamos en control, enfrentarnos a un fenómeno natural de esta característica, pero no hay nada nuevo. Esto viene ocurriendo hace miles de millones de años. Esto es nuevo para nosotros, los de las 2 o 3 generaciones que vivimos en esta época. Bien, es un atrevimiento para mí frente a un grupo de médicos hablar yo de los virus, pero bueno, a mí me gusta estudiar y espero haber entendido algo. Y por favor, si me equivoco, enseguida que alguien levante la mano y me corrija y estaré muy feliz de haber aprendido algo. SARS-CoV-2 es un virus original. ¿Por qué es original? Porque sus epitopos son nuevos, no se asemejan a otras infecciones previas. Arriba a la derecha de su pantalla tiene una representación de uno de los epitopos. O sea, son esas excrescencias que salen sobre la membrana del virus y que son características de cada especie en particular. Algunas son parecidas, pero esta es totalmente nueva. No teníamos nosotros, los que vivimos ahora, antecedentes de un virus con estos enganches proteicos. O sea que el sistema inmunológico no tiene antecedentes, así que tiene que experimentar para encontrar los paratopos, que son los que se enganchan estereoscópicamente en forma de llave y cerradura y permiten identificar ahora al patógeno y atacarlo. Lo hace buscando aleatoriamente entre miles de millones de combinaciones posibles. Generalmente tenemos unos 9.000 millones de linfocitos dando vuelta en nuestro cuerpo, pero no pueden ser de todas las formas posibles, así que continuamente millones se generan en la médula ósea y las combinaciones aleatorias tratan de encontrar cómo engancharse y cómo identificar este nuevo patógeno. La maravilla es que normalmente lo hace en 2 o 3 días. Y son durante esos 2 o 3 días que experimentamos fiebre, inconvenientes, y una vez que logra identificarlo, genera células T, las clona como loco, las células B producen anticuerpos como locos, y el cuerpo empieza a reaccionar y puede combatir al patógeno. En el caso del SARS pasa lo mismo. Y la mayoría de la gente es asintomática o oligosintomática. Si vemos el índice de mortalidad en relación a la gente contagiada, vemos índices muy altos, del orden del promedio 4 o 5%. Pero no es así en realidad, porque los contagiados definidos son porque son testeados y una gran parte son asintomáticos, oligosintomáticos y no están en las estadísticas. Probablemente hay 10 veces más contagiados, entre 5 y 10 veces más contagiados. O sea que el orden de mortalidad debe oscilar en algo menos del 1%. Y por supuesto, ataca a algunas poblaciones muy vulnerables. ¿Por qué? Si en las primeras 72 horas o en la primera semana el sistema inmunológico no logra identificar y atacar al patógeno con lo que se llama un magic bullet, digamos, bala mágica que va apuntando exactamente a ese patógeno, el sistema inmune sobrepasado, el virus pasa a los pulmones y el sistema inmune hace lo que se llama una tormenta citotóxica y empieza a atacar a las células, tanto a las infectadas como a las sanas.
O sea que la mortalidad y la alta virulencia de los pacientes críticos del virus son culpa de una respuesta autoinmune, no del virus en sí. Se me ocurrió una metáfora, digamos, terrible, sobre todo para los que vivimos en México. Yo normalmente vivo en México. Imaginen un pequeño pueblito que de repente se ve invadido por una banda del famoso crimen organizado. Y la primera respuesta es por ahí grupos de autodefensa. Y si los grupos de autodefensa logran hacer un convenio con esta gente, termina siendo un cierto equilibrio. Luego viene la policía, no es muy útil en general. Luego viene el ejército y a veces se ve sobrepasado si esta banda criminal es muy poderosa. Y por último, cuando hay más remedio, llaman a la Marina. Y cuando llaman a la Marina, no queda más pueblito. Es como una tormenta citotóxica. Lamentablemente hemos visto bastante de eso. Entonces, lo decía al principio, el futuro de cada uno de nosotros y el futuro de la humanidad en general depende de nuestro sistema inmune. Pero ahora a ver, ¿cuáles son las intenciones del coronavirus? ¿Por qué hay como esperanzas en ese sentido? Todas las especies parecen haber recibido la misma orden bíblica, crecer y multiplicado. Incluso los virus, que no son ni siquiera muy vivos, parece que recibieron la misma orden. O sea que ese es el interés del virus, por así llamarlo. Lo que buscan, como toda especie, es alimentarse, reproducirse y dispersarse de la manera más eficaz posible. Para el SARS, la manera más eficaz es que el huésped ni se dé cuenta de la infección, que sea asintomático y que se dedique a andar estornudando, tosiendo y escupiendo en los lugares más llenos de huéspedes que sea posible. No sé de dónde vino ese virus, nadie lo sabe. De algún animal salvaje o de los cerdos. No olviden, somos 7.800 millones de personas en el mundo conviviendo con 60.000 millones de pollos y gallinas, 1.000 millones de cerdos, vacas y cabras. Y de vez en cuando, uno de estos virus se encuentra un nuevo huésped. Un huésped que tiene 7.800 millones de propagadores potenciales y que viaja en avión y se dispersa por todo el mundo. Es como sacarse la lotería para un virus. Pero entonces lo que él quiere es desparramarse. No le sirve un huésped apático o muerto, porque los muertos no transmiten el coronavirus. Pero bueno, nadie es perfecto. Ni los virus, ni los huéspedes enfermos o envejecidos cuyo sistema inmunológico no es suficientemente fuerte para manejarlo. El discurso actual acerca del coronavirus es un enfoque bélico. La verdad que es espantoso leer las cosas que escriben. Es una guerra contra un enemigo invisible que nos ha atacado, del cual debemos defendernos y al del cual debemos vencer y aniquilar. Parece como si el virus realmente fuera antropomórfico, tuviera conciencia y hasta maldad para hacer las cosas. Y lo que es definitivamente imposible es vencerlo y aniquilarlo. En la historia de la humanidad ha habido solamente 2 enfermedades que hemos podido prácticamente erradicar. Una, la viruela, a pesar de que todavía de vez en cuando hay algunos brotes por ahí en algún paísito de África, o la polio. Y se pudo hacer a través de una vacunación masiva, global, con la ventaja de que ninguno de estos 2 eran virus mutantes. Muy pocas mutaciones, así que pudimos hacer una vacuna específica contra ese virus, repartirla por todo el globo y de alguna manera pararlo. En el resto de los casos, y hay casos horribles, como el VIH,
que son virus altamente mutantes. La batalla nunca termina. En el caso del SARS-2 es un virus ARN, con la característica que al reproducirse se producen errores en la transcripción, y como no es ADN sino ARN, no se corrigen en la reproducción, con lo cual se producen constantemente montones de mutaciones. Los hijos del virus salen bastante tontos, obviamente. Creo que casi el 90% de los virus reproducidos son inoperantes. Y dentro de los otros hay mutaciones. Entonces, la idea de que vamos a erradicar, a aniquilar este virus, olvídenla. Lo que pasa es que se necesita un enemigo. Leía el otro día este libro de Umberto Eco, Construir al enemigo. Dice, tener un enemigo es importante, no solo para definir nuestra identidad, sino para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar al encararlo nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Y lo vemos cuando competimos, incluso amigablemente, con colegas o gente que son de nuestro respeto, que es un obstáculo con respecto al cual nos medimos. Y siempre tratamos de construir, aunque sea no un enemigo mortal, pero quizás una serie de competencias o un referente al cual podemos alcanzar. Pero esta vez lo elegimos mal. Este es un mal enemigo porque no le vamos a ganar. No podemos ganarle. Lo que podemos aspirar es a convivir con el enemigo, lo mismo que convivimos con otros millones de patógenos en el día a día. Patógenos que son manejados por nuestro sistema inmunológico con bastante éxito. No olvidar que el 90% de nosotros, de nuestro cuerpo, es ADN bacterial. Y vivimos en simbiosis con ellos. A través de los años hemos aprendido a convivir, incluso con las famosas gripes estacionales. Sabemos que tratamos de abrigarnos y tomar la famosa vitamina C cada vez que llega el invierno. ¿Cuál es la posibilidad de convivir con el enemigo? Para convivir con el enemigo, los actores del conflicto deberían estar dispuestos a sacrificar parte de sus intereses en una negociación mutuamente convenciente dirigida a la coexistencia. Coexistencia lo más cómoda y pacífica posible. Ya que queremos antropomorfizar el virus, podemos imaginar esto en una relación de pareja, de las conflictivas. Pobres los que han tenido que vivir en el confinamiento en una pareja conflictiva y han tenido que llegar a algún acuerdo para sobrevivir de la manera más cómoda y sacrificando posiciones. La humanidad ha pretendido seguir adelante con su intrusión planetaria global y apropiarse de todos los recursos disponibles sin disparar en daños colaterales, deforestando, cambiando el clima, etc. Enfrentándose a ambientes nuevos con patógenos nuevos, como probablemente haya sido el caso de este virus. Pues uno de sus sacrificios debería ser restringir su invasión y disminuir los riesgos. ¿Y qué podría hacer el virus? Podría disminuir su virulencia. Y miren lo que pasa. Es normalmente lo que hace. En el caso de patógenos de transmisión directa, la competencia entre cepas mutantes favorecen a las menos virulentas. Porque las cepas virulentas matan al huésped y ya no se propagan. Y las menos virulentas lo mantienen vivo para que siga propagándolo. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en los virus de la gripe en general. Esto ocurre siempre que en patógenos de transmisión directa, no en los que pasan a través de vectores, como mosquitos o el agua o el aire. En ese caso son las cepas más virulentas las que sobreviven, porque no necesitan al huésped, solo necesitan al vector. En este caso tenemos un patógeno de transmisión directa que aparte, por lo que se sabe, solamente se transmite a través de las gotitas de flush. Ahora parece que también a través de las heces,
pero nadie se dedica frecuentemente a respirar spray de heces, así que no es un método muy común para transmitirlo. Así que claramente de transmisión directa tenemos la expectativa de que la cepa menos virulenta sea la que sobreviva. La historia, en el caso de la pandemia de 1918, habla de una segunda oleada más virulenta que la primera. Aparentemente el virus original apareció en Estados Unidos, en Kansas. Creo que el huésped original eran los cerdos. Y luego se fue a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Ya en el viaje de los soldados estadounidenses a Europa, miles murieron en los barcos de la gripe. Y allí, en la mugre de las trincheras, apareció una cepa mucho más virulenta que volvió a Estados Unidos y se desparramó por todo el mundo. Aparentemente por hibridación, porque por la manera en que estos virus se reproducen, si dos virus de distintas cepas atacan la misma célula, es posible que el ARN de ambos se mezcle y produzca una nueva cepa. Pero al final también el virus de 1918 terminó siendo una cepa con la cual convivimos. Dicho esto sobre el virus, hablemos entonces, ya vimos la parte de inmunología y del presente, un poquito sobre el futuro. La pandemia no creó nada nuevo, pero sí aceleró algunos procesos que ya estaban. La digitalización, el comercio electrónico. La verdad es que algunas personas todavía tenían una cierta resquemor en utilizar la tarjeta de crédito en Internet, en comprar por Internet. Eso explotó. Esto del home office, de trabajar desde la casa, la automatización, porque ahora incluso que se va a establecer, digamos, una distancia social más amplia, no puede haber mucha gente abigarrada en el mismo lugar, así que la automatización también es una solución. Y ya venía desde antes, solo que, y sobre todo en Latinoamérica, los costos de la automatización frente a lo barato de la mano de obra no daban generalmente las cuentas. Pero ahora la gente ha descubierto que si tiene una fábrica automática, sigue trabajando, no importa si está pandemia o no, o una fábrica con poco personal. Y había toda una decadencia del sistema económico y social que no apareció con la pandemia, solo que la pandemia expuso aún con mayor claridad la mala distribución de la riqueza y las poblaciones de riesgo, digamos. Los efectos colaterales de estos procesos, definitivamente uno de ellos va a ser una mayor desocupación. Una es la automatización, que va a reemplazar muchos trabajos repetitivos. Y una cosa que podría ser graciosa si no fuera trágica es que con el home office muchas empresas descubrieron que mucha de la gente que tenían trabajando no producía nada. Lo mandaron a su casa y no sabían qué trabajo darle, y si no le daban ninguno no pasaba nada. Con lo cual en las grandes empresas, especialmente las multinacionales, hay todo un movimiento para disminuir la cantidad de gente. Bueno, se han que dar mayor desocupación, y hay una cuestión de miopía, porque me pregunto yo, cuando haya tanta gente desocupada y las fábricas sean automatizadas, ¿a quién le van a vender los productos si la gente está desocupada? Ha habido nuevos conceptos posibles que habían ya aparecido. Yuval Harari, un historiador ahora devenido casi filósofo, ya hace algunos años que hablaba de la necesidad de un salario universal. Es una probabilidad. Piketty, otro economista que revolucionó, digamos, hace 2 o 3 años con un libro que se llamaba El capitalismo del siglo XXI, donde demostraba que las diferencias en la distribución de la riqueza estaban llegando a niveles tan peligrosos como los que provocaron la Primera Guerra Mundial. Sacó justo antes de la pandemia un libro donde
decía que toda gente debería recibir a los 25 años un cierto capital para partir todos con las mismas posibilidades, a partir de un gran impuesto a la riqueza. Todas estas cosas se están planteando, qué sé yo, cómo funcionarán. El COVID-19 ha servido a la política. Han pasado algunas cosas raras. El neoliberalismo hablaba de que había que achicar el Estado, cada vez se despreciaba más el Estado, la globalización, la aldea global, pero lo que hemos visto es una revalorización del Estado-nación como protector y redistributiva, liderando el enfrentamiento a desastres naturales, etc. Fíjense cómo el Estado se hace cargo de volver a su país a unos turistas mexicanos, argentinos, americanos o franceses que estaban haciendo sus veraneos en Indonesia o en Tailandia. El Estado se hace cargo de repatriarlos. Seguramente que antes de la pandemia esa misma gente hablaba muy mal del Estado y quería achicarlo, pero ahora recurren al papá Estado. Personalmente yo soy argentino, digamos, todavía tengo nacionalidad argentina, pero no vivo en la Argentina hace 20 años. Y estoy aquí de casualidad. Como les dije, vine por 15 días a visitar a mi hija y aquí estoy. De repente descubro que estoy en el mejor lugar, porque siendo argentino, si algo me pasa, el Estado argentino se va a hacer cargo de mí. De la manera en que pueda, pero algo va a hacer. Cosa que sería mucho más difícil si yo estuviera en un país del cual yo no fuese ciudadano. Muy extraño todo esto. Y ha pasado algo, la sociedad previa a la pandemia, la sociedad del consumo y de la competencia, fragmentó, jerarquizó y empoderó a alguna gente sobre otra. Esta pandemia nos brinda una oportunidad. No sé si la aprovecharemos. En general lo dudo. Se abren condiciones solidarias para concertar acuerdos nacionales y canalizar recursos hacia sectores vulnerables. Los países han reaccionado de manera muy distinta. Hay países donde han pasado cosas maravillosas. Portugal es uno de ellos. Apenas se detectó la pandemia, la oposición política del Portugal se presentó al gobierno y le dijo: no somos más oposición, ahora estamos todos juntos. Y es uno de los países que mejor está manejando la pandemia. Algunos países gobernados por mujeres, Islandia, entre ellos, también ha logrado un acuerdo político, una concertación para dejar de lado los enfrentamientos hasta que haya mejores momentos, porque este es el momento de trabajar todos juntos. Lamentablemente, otros países no lo han hecho. Y aún en este momento hay divisiones políticas que desautorizan y que complican la cuestión. Los resultados en países como esos, Estados Unidos, para no hablar de nuestros países, donde podemos tener opiniones, llamémosle ideológicas interesadas, es un claro efecto. Todavía el país está dividido entre demócratas y republicanos, trumpistas y antitrumpistas, y mientras tanto es el país donde tiene, al mismo tiempo que ya han superado 100.000 muertes, un 20% de la población está desempleada, frente a un 3 al 4% antes de la pandemia. O sea, ni una ni la otra, y en parte por esa división y por esa mala política de enfrentamiento. O sea, esto nos presenta una oportunidad social para crear una sociedad más fuerte y resiliente ante este o cualquier otra situación futura. Nuevamente, soy muy pesimista en cuanto a que realmente esa oportunidad se presente. Pero bueno, existe. Para que pudiera hacerse se necesita una autoridad verosímil que lidere la responsabilidad social. En este momento todo el mundo busca una explicación. Alguien tiene que darle una narrativa creíble, verosímil, y tiene que tener la autoridad moral para llevarla a cabo. Una responsabilidad, una autoridad que le permita alinear a la responsabilidad social de los ciudadanos de ese país
detrás de una política coherente. Está sucediendo bastante bien en la Argentina, debo confesar para mi sorpresa. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, tiene una altísima aprobación, su política es muy clara, para él la vida está por delante de la economía. Esto es bastante fácil en la Argentina porque está en default, o sea, no hay ninguna economía para salvar acá. Entonces está claro que hay que ir por la vida. Y la gente responde bastante bien. Pero la responsabilidad social tiene que estar construida a partir de una información veraz y la educación de la población. Entre el público general me gustaría investigar cuántos saben por qué deben lavarse las manos para combatir el virus. Me gustaría saber cuántos saben para qué sirve un barbijo, un tapabocas o para qué no sirve. ¿Y por qué deben mantener la distancia o no deben mantenerla? Sería maravilloso iniciar una campaña muy clara, con dibujitos animados, educando a los niños y a la gente que tiene la misma mentalidad que los niños, acerca de por qué deben hacer lo que deben hacer, para trasladar un poco la responsabilidad de los resultados no solo a la autoridad de turno, sino que sea responsabilidad de toda la sociedad. Pero si esta sociedad está mal informada, está sometida a narrativas nocivas, teorías conspirativas, tonterías, si se quiere inyectar la bandina o iluminarse la panza con rayos ultravioletas, es muy difícil de manejarlo. Solo si tenemos una población educada en las cosas básicas al menos, con información veraz acerca de lo que está pasando y lo que es posible que pase, esa es la única que podrá entender y alinearse con las directivas de una autoridad. Esta es la oportunidad social que tenemos y que en algunos casos está funcionando y lamentablemente en muchos otros no. Bien, y ahora entremos en futuros posibles. Esta es la parte donde mi opinión no es más que una opinión. Así que dejo en ustedes el criterio de aprobarla o desaprobarla y de discutirla, por favor. Me encantaría poder discutirla y aprender. Creo que las visiones de futuros posibles reflejan los valores de los estratos socioeconómicos que los imaginan. Tenemos una pirámide social y cada uno imagina un futuro posible que le hace ilusión o que desea. Hay una frase de Karl Popper, el filósofo de la ciencia, que a mí me gusta, que dice: el mundo no entra por los ojos, sale por la mirada. Es decir, nosotros no vemos el mundo, lo que hacemos es arrojar nuestro modelo sobre el mundo y el mundo nos refleja algo consistente con nuestro modelo. Y ese modelo en los distintos estratos sociales es muy distinto. Están los billonarios que ya han trascendido y son casi filósofos, los Bill y Melinda Gates, Warren Buffett y otros que han trascendido y se dedican a obras filantrópicas y pueden mirar el mundo de otra manera. Los que creían detentar el poder o lo detentaban, de hecho, y que pretenden seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían. Los que vivíamos bien y confiábamos en el futuro, confiábamos en la estabilidad, aportábamos al Afore, pensábamos jubilarlo tranquilo, pensábamos que nuestras capacidades profesionales eran suficientes para asegurarnos un nivel socioeconómico confortable y pensábamos que iba a ser así todo el resto de nuestra vida, hasta los que viven en el presente absoluto de una economía de subsistencia, que lo único que poseen es la vida y que nunca tuvieron un futuro. Cada uno de estos estratos y otros intermedios imaginan futuros posibles. La pandemia ha subvertido los valores que organizaban nuestras sociedades, al menos las occidentales.
Ahí existe otro camino hacia el futuro medio raro, medio de distopía de ciencia ficción, tipo 1984, Un mundo feliz. Las sociedades orientales que basan su filosofía de vida en Confucio, que son fuertemente jerárquicas, algunas de ellas, por suerte, meritocráticas también. Las jerarquías no son simplemente hereditarias, sino depende del mérito. Pero que están acostumbrados a que la familia y la sociedad están por encima del individuo, han sido, por supuesto, mucho más exitosas en el manejo de esta pandemia que las occidentales. China, Corea, Singapur, Japón incluso, han manejado mucho mejor todo esto, en una mezcla de una sociedad que no le interesan las libertades individuales o la privacidad, o está dispuesta a transar todo esto por la seguridad. Para nosotros los occidentales esto es la base del fascismo, ¿no? Digamos, negociar la libertad por la seguridad. Muchos están dispuestos a hacerlo. Y existe uno de los peligros es el advenimiento de sociedades más autoritarias. Peligro para aquellos que valuamos la privacidad y la libertad individual, no muchos la necesitan, digamos. Muchos estarían transando el confort por eso sin mayores problemas. Ese es uno de los futuros raros posibles. Y pese al deseo y la ilusión de tener el control de nuestras vidas, las posibilidades de regresar al estado previo son exiguas. Esto ha perturbado valores sociales, valores culturales y economías a tal punto que tardaremos un tiempo en volver a estabilizarnos y no sé a dónde llegaremos. México en particular prevé un deterioro del Producto Bruto Interno de casi 9 puntos en el año próximo, o en el año que veníamos mal. Prácticamente no había habido un aumento de Producto Bruto Interno, era casi cero. Pero esto es un retroceso del orden del 9%. Esto, más la desocupación, más... bueno, ok, no quiero preocuparlos demasiado. Básicamente, el futuro dependerá del equilibrio de fuerzas entre los grupos sociales en juego. De los que hablamos antes, de los que detentan el poder y tienen una gran acumulación de riqueza, de las masas de trabajadores, de la clase media, de los desempleados. Y la verdad, yo no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado. Y estoy finalizando con esto, así que espero que haya muchas preguntas. ¿Cuál es la futura posición social de los médicos? Bueno, en estas circunstancias es un sector revalorizado, pese a algunas acciones sociales de una mezquindad inimaginable, como discriminación a los médicos como vectores de contagio, insultos y cosas así, que hablan muy mal de la especie humana y nos pone del lado del virus. Y específicamente para muchos de los asistentes a esta webinar, dado que el SARS respeta la vida de niños y jóvenes sanos, muchos tratarán de vivir vidas más sanas y querrán parecer jóvenes para engañarlos. O sea, que es una buena noticia para los médicos estéticos y lo que yo defino la medicina erótica en general, la medicina que está conectada con la vida, en realidad, en mejorar las condiciones de vida y no solo en salvarla de la muerte. Y muchas gracias y espero que les sirva de algo y por favor atáquenme con todas sus dudas y preguntas. Preguntas. Sí, cómo no. Sí, Manuel. Entonces. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo, mi estimadísimo Manuel.
pues elocuente, no tengo otras palabras. Hay muchas preguntas y dudas aquí. Nos pregunta la doctora Paredes, y saludamos a la doctora de Hilario y los que se han conectado el día de hoy, si se podrá construir un enemigo para combatir al virus, o qué hay que hacer, un parafuego para el fuego, o centrarnos en nosotros mismos. Cuéntanos. Pues escribí un artículo al respecto, de hecho se lo puedo mandar, que Nos habla, compartirlo. lo llamé Atacar a los chinos con los chinos, y se basó en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que es chino. Y entonces en él decía que lo que decía Sun Tzu es que para poder ganar una guerra, si uno conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo, va a perder todas las batallas. Si no se conoce a sí mismo, si conoce a sí mismo, pero el enemigo ganará unas batallas sí y otras no. Y si conoce a sí y a su enemigo, es que podrá ganar la guerra. Y esto no es una guerra, pero en este enfrentamiento el asunto es conocer más cómo es el funcionamiento del virus, conocer más cómo es el funcionamiento de nuestro sistema inmune respecto al virus, y conocer más acerca de las reacciones individuales y sociales a estas situaciones de incertidumbre, para llegar a lo que queremos llegar, que es convivir de una manera más o menos confortable con este nuevo compañero de camino que nos usa como huésped. Interesantísimo como concepto. He leído parte de lo que has publicado. Agradecemos al doctor Barrera, que dice elocuente. El doctor Neumann, que estuvo en tu plática, dice: es la segunda vez que escucho a un ingeniero, es un gusto de ver que hay gente que se está documentando y con esa facilidad de vulgarizar, de agilizar y simplificar los conocimientos. Te felicita. Saludos, León. Un gusto para ti, eres un gran sabio también. Nos pregunta la doctora Arias, que saludamos con el doctor Adame, ¿qué piensan gente como tú sobre si es guerra biológica o no? Yo opino que definitivamente no. Que obviamente estamos al mismo tiempo en un enfrentamiento con el virus y estamos en una de los que llaman las trampas de Tucídides, donde hay una potencia mundial que está en decadencia y otra que la está amenazando. Entonces el enfrentamiento entre China y Estados Unidos se cuela aquí y le están echando la culpa a los chinos. Nosotros que estamos de este lado vemos noticias que le echan la culpa a los chinos de todo, de que venden respiradores que no respiran, tapabocas que no tapan bocas y generan virus en sus laboratorios. Mientras que en la historia dice que esto ha ocurrido un montón de veces y que el hecho de convivir con tantas especies animales y deforestar y crear nuevos hábitats y destruir otros hábitats hace que nuevos patógenos salgan a buscar nuevos huéspedes. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia tantas veces que no es raro que ocurra esta vez otra vez. Hola. Sí, aquí estoy. Te agradezco muchísimo esa respuesta. Aquí hay más gente conectada que tiene dudas. Dudas, yo lo he visto, de por qué en esas estadísticas que nos mostraste y que sabemos, y ya lo hemos visto, menos niños, menos mujeres en particular que hombres. Es raro que un virus sea así de selectivo. Más allá en la metafísica y en todo lo que puedes tú elucubrar en tus múltiples disciplinas, cruzándolas, ¿habría algo que no entendamos? O sea, sencillamente que el sistema inmuno del hombre se está deteriorando con la alimentación, la contaminación, los disruptores del sistema endocrino y todo lo que llega a perturbarnos desde que existe la petroquímica desde el siglo XX. Pues, a ver, todo está en el sistema inmune. Luego, digo, las cosas que no entendemos claramente son aquellas de por qué los niños que supuestamente deberían ser más vulnerables no lo son, y por suerte no lo son. Aunque desde el punto de vista del virus es razonable. O sea, él quiere más huéspedes y no le interesan los viejos que ya no se reproducen y quiere salvar a los niños y a los jóvenes que sí pueden darle más huéspedes. Pero no creo que piense tanto el virus.
Pero lo cierto es que se trata del sistema inmunológico. Sabemos que las mujeres son mejores de los hombres en todos los sentidos, incluso en su sistema inmune, y eso es una respuesta. Sabemos que el cuerpo humano está hecho para durar unos 40 años, y si no fuera así, tendríamos otra fila de dientes, porque imagínense gente de más de 40 años que no fue al dentista, ya no podría comer más que papillas. Así que todo el resto es parte de la ciencia médica y de los nuevos avances, pero no es sin consecuencias, es decir, el cuerpo avanza, envejece, los sistemas se debilitan. Voy a cumplir este año 68 años y les puedo garantizar que, como dice mi médico, si un día te levantas y no te duele nada, preocúpate porque estás muerto. Seguro que cada vez hay menos cosas que funcionan y que me vuelven más vulnerable. Así que no hay mucha ciencia en eso. Definitivamente aquellos que estén debilitados por dolencias, que se hayan maltratado durante su vida, comido cosas que no deberían comer, tomado cosas, inyectado cosas que no se deberían inyectar. La obesidad mata muchos más millones de personas que las que ha matado el virus hasta ahora. Creo que es una enfermedad más grave. Entre otras cosas, yo también la poseo, ¿eh? Muy interesante que tengamos esa visión y darle un poco de humor. Para terminar y saludar a los médicos y mandarles un abrazo para que descansen y hasta el día de mañana nos enlazaremos con Raúl Galindo hablando de éxito y de negocios porque el mundo cambia, el negocio sigue. Quisiera preguntarte una última cosa. Tú fuiste el fruto también de una herencia médica. Creo que hay médicos en tu familia. Entonces, como hijo de médico y conociendo bien al mundo médico, ¿cómo dirías que nos podrías asesorar ahorita que se va a volver a vivir? Y pues, hablamos de la nueva normalidad. Para un doctor, ¿qué es una nueva normalidad cuando va a enfrentar a sus pacientes con esos miedos? Además de dermatólogo, cirujano plástico, médico y experto en procesos de rejuvenecimiento, también va a tener que ser psicólogo, también va a tener que ser coach. ¿O qué consejos darías a los médicos que te escuchan? Pues creo que lo hablé en una de las diapositivas. La historia es crear cuentos que tranquilicen a la gente y les sirvan para llevar adelante las cosas. Bueno, para no usar la palabra cuentos, que podría resultar un poco dura, hablemos de narrativas, de diagnósticos, de descripciones sobre una realidad que le sirvan al paciente para sentirse mejor y soportar mejor cualquier tipo de tratamiento. No sé si llamarlo psicología, siempre los médicos han sido así. Basta con tranquilizarlos con una narrativa creíble. Y quizás en esta nueva realidad la narrativa, dependiendo de las clases sociales altas seguramente ahora van a poder viajar menos, van a tener que dedicarse a otro tipo de experiencia, se van a tratar de parecer más jóvenes, de comer más sano, porque eso por supuesto ayudará al sistema inmunológico. Así que narrativas de ese sentido, atendiendo a clase AB, seguramente se reforzarán. A los médicos que atienden otras clases sociales y clínicos, también tiene que haber una historia sanitaria que ayude al paciente a entender lo que está pasando. Y no importa siquiera si la historia es verdadera, entre comillas, sino que haga que el paciente se alinee con el tratamiento. Wow, pues creo que eso es muy sabio, pero antes que nada es pragmático, orientado a la acción. Para terminar, y pasaremos a la agenda del día de mañana, te quiero, la verdad, felicitar. Pepe Seijo, un gran amigo dermatólogo, dice, es probable que los jóvenes y niños que son conocidos como pandemial se adaptaran mejor, pero habrá un riesgo de tecnodependencia. Eso abre un nuevo tema y sé que te encanta, pero sin profundizar, abriendo a lo mejor el apetito hasta una futura plática en ese canal que seguirá después de COVID, porque esa idea de compartir, de tener el gusto de tenerte a distancia y ese privilegio, la tecnología lo permite. Pero, ¿qué opinas de la pregunta del doctor Seijo sobre la tecnodependencia de esos pandemials o de todos al final?
Pues el resultado del manejo de la pandemia en los países orientales, en China y qué sé yo, dependió un poco de la disciplina y la responsabilidad social, pero mucho de la aplicación de tecnología. Los chinos tienen 200 millones de cámaras, muchas de ellas térmicas, y siguen por teléfono a cada uno de los 1.000 y pico de millones de personas que son. De manera que si las cámaras térmicas determinaban que un tipo en una estación de tren bajaba del tren con fiebre, inmediatamente se comunicaban con todos aquellos que estaban en el mismo vagón y les hacían test. O sea, la tecnología ayudó muchísimo. Bueno, a costa de olvídate de la privacidad y las libertades individuales. Y en cuanto yo tengo una nieta, digamos que es tecnodependiente, que cuando la pones delante de una pantalla de cualquier tipo se apaga. Era mucho peor de lo que éramos nosotros con los televisores. Así que sí, van a ser tecnodependientes. Y esa es un caldo de cultivo muy interesante para las sociedades autoritarias. Pues gracias. Nos saluda el doctor Nieto desde Celaya. Le mandamos un abrazo. Hay más preguntas, como el hecho de qué recomiendas adicional que ya comentaste para librarla en base a tu percepción de que no solo es una batalla exclusivamente biológica. ¿Cuáles son los tips, los Fuchs tips para sobrellevar esto? Ya te lo dije, carpe diem. Disfrutar cada día, porque imagínate llegar al momento de la muerte diciéndose, uy, todas las cosas que yo tenía que hacer y no voy a poder hacerlas. ¿Qué diferencia es haber hecho todas las cosas que uno quería hacer, estar amortizado y cuando llega el momento de decir, bueno, qué vida que he tenido? No dejar para mañana los placeres que pueden ser hechos hoy. Pues gracias por ese trato y esa lección de hedonismo y de carpe diem, recordando esos libros, películas que tratan del tema. Así que, merci, Manuel, no te nos vayas, por favor. Ahorita terminamos y concluimos en un minuto más, pasamos la agenda de mañana. Nos vemos mañana en ese canal con Raúl Galindo a las 13 horas a mediodía, hora centro de México, para la importancia de cómo capacitarme en el área empresarial para el éxito de mi negocio, porque además de ser doctor, soy director médico y dueño de una clínica, de un centro de salud que da servicios de salud y mis pacientes tienen derechos y a veces peticiones de clientes. Mañana a la 1 con testimoniales de doctores que tomaron el curso. No dejen de ver que tenemos los diplomas y los cursos en Online Virtual Education en el canal de YouTube y que caliana.com.mx es nuestra plataforma exclusiva de venta a pacientes con código de médicos durante el confinamiento para que te llegue tu crema o tu tratamiento dermatológico o antiedad a tu casa. Una suma de 500 productos disponibles en territorio mexicano, así que no nos pidas porque no entregamos hasta Buenos Aires todavía. Manuel, es un enorme gusto y te quería, la verdad, mandar un abrazo efusivo a distancia. Sé que estás confinado en una tierra que te acuñó, pero que eres mexicano de adopción, también cubano de corazón, así que esa multitud de características te hacen aún más entrañable. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube. No nos olviden que es el hashtag Quédate en casa con Auvernia y con Fuchs. Así que ojalá podamos seguir leyéndote. Comparte conmigo, por favor, tus escritos y la gente te dará gusto seguir leyéndote. Y segundo, no dejes de decirnos cuando tienes algo más que comunicar sobre un tema que compartir con tus colegas y amigos médicos mexicanos. Doctora Dayana, muchas gracias por tu felicidad sobre la qué buena filosofía del Carpe Diem. Ya tienes a alguien convencida de que a gozar y al menos, como se dice en algunas partes de México, a tomar, a comer y a bailar, que el mundo se va a acabar. Así que muchas gracias, Manuel. Nos vemos mañana. Gracias al equipo técnico, Dianita, Yair, Adriana, Karen, Pancho, Brandon y todo el equipo de Auvernia que hace eso posible, la parte de diseño con Rocío y mucha gente atrás de ese programa. Auvernia y su red de distribuidores autorizados, te saludamos, te mandamos un enorme abrazo. Y Manuel, que ahorita tengas una bonita velada en la bella Buenos Aires. Y cuídate, por favor, te queremos sano para seguir contando narrativas a nuestra audiencia. Hasta pronto, Manuel. Hasta luego, audiencia. Nos vemos mañana. Gracias, Manuel. Adiós.
Adiós a ti. Saludos en casa. Bye bye.